Estimados estudiantes, esta clase versará sobre la modulación, ¿cierto?, del control del eje gonadotropo femenino. Bueno, al igual que en el eje gonadotropo masculino, ¿cierto?, el gran director de orquesta, ¿cierto?, es esta glándula neuroendocrina denominada hipotálamo, ¿ya?, alojada en el piso del tercer ventrículo, la cual, ¿cierto?, en forma pulsátil, una vez que llega, ¿cierto?, la gonadarquia, esta pubertad, va a empezar una modulación, ¿cierto?, en la producción, ¿cierto?, pulsátil de GnRH, esta hormona decapeptídica, de cada 80-90 minutos, la cual va a modular, ¿cierto?, la funcionalidad de las células gonadotropas de la adenohipófisis para la producción de las dos gonadotropinas, que son la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Bueno, como se observa en esta diapositiva, ¿cierto?, tenemos en la parte superior, ¿cierto?, el hipotálamo, ¿ya?, en la parte central, ¿cierto?, la adenohipófisis, y finalmente la secreción de las hormonas adenohipofisiarias, que son la hormona LH, ¿cierto?, y la FSH. Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurre en el varón, en la mujer se postulan dos centros de neurosecreción de la hormona GnRH. Un centro que se va a denominar centro tónico, que está ejemplificado con una llave, ¿cierto?, que va generando gotitas de secreción pulsátil, que es la que nosotros sabemos que se secreta cada 80-90 minutos una vez que llega la gonadarquia, y otro centro que es un centro de oleada, ¿ya?, que va a generar, como se mencionó anteriormente, una oleada de GnRH que va, ¿cierto?, a la adenohipófisis y va a promover obviamente una oleada, ¿cierto?, de la hormona luteinizante. Que es importante decir, ¿cierto?, que nosotros principalmente en esta clase, el 90% de la clase va a estar centrada en el centro tónico, y solamente en el día 14, donde ocurre la pubertad, ¿cierto?, se va a activar por un feedback positivo, el único feedback positivo que lo desencadenan los niveles de estrógeno plasmático, la liberación de una oleada de la hormona, ¿cierto?, liberadora de gonadotropina. Bueno, el siguiente esquema muestra de forma general el eje gonadotropo femenino. Como se puede observar, en la parte superior tenemos el hipotálamo, con su centro, ¿cierto?, de oleada y su centro tónico de la síntesis de GnRH. La adenohipófisis con su tejido, ¿cierto?, gonadotropo, que responde a esta GnRH sintetizando las dos gonadotropinas, que son principalmente LH y hormona folículo estimulante, que van a viajar, ¿cierto?, por el plasma sanguíneo y van a llegar, ¿cierto?, a la gónada femenina, donde se van a encontrar, ¿cierto?, con su órgano blanco que tiene receptores, ¿cierto?, a LH y FSH, esta estructura multicelular denominado folículo, la cual, ¿cierto?, va a sintetizar, ¿cierto?, en primera instancia estrógenos que van a modular, ¿cierto?, la funcionalidad, como vamos a ver, tanto del hipotálamo como de la adenohipófisis para desencadenar, ¿cierto?, el proceso de ovulación. Y en una segunda instancia, las mismas gonadotropinas, principalmente LH, van a seguir estimulando el ovario, pero ahora una estructura, ¿cierto?, residual denominada cuerpo lúteo, cuya función, que a diferencia del folículo, es la producción de progesterona. Esto va a ocurrir de forma cíclica durante toda la vida reproductiva de la mujer, ¿ya?, hasta que llega un periodo de menopausia, donde, ¿cierto?, los folículos, ¿cierto?, del ovario se van a ver agotados, por lo cual, ¿cierto?, se va a ver en la incapacidad reproductiva, ¿cierto?, en la incapacidad de producir, ¿cierto?, tus células germinativas, y la mujer va a pasar nuevamente a ser infértil. ¿Qué es importante y relevante? Que este proceso, esta activación de este eje que acabamos de mencionar, ocurre principalmente después de la gonadarquia, cuando los pulsos, ¿cierto?, de secreción de GnRH se regularizan en pulsos de cada 80 a máximo 100 minutos y van a modular, ¿cierto?, la funcionalidad de todo este eje para promover, ¿cierto?, la función reproductiva, ¿cierto?, de la mujer por un lado y la expresión de los caracteres sexuales por el otro. Bueno, la interacción hormonal del hipotálamo con la hipófisis con el ovario generan, ¿cierto?, este ciclo, ¿cierto?, de liberación por una parte de la célula germinativa, el ovocito, y la secreción hormonal en forma cíclica, ¿ya?, durante toda la vida reproductiva de la mujer, ¿ya?, denominado obviamente ciclo menstrual, este ciclo que es un ciclo ultradiano, ¿ya?, mayor a un día, denominado circa triginta, que es cercano a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 30 días se va a generar este ciclo menstrual y se va a dividir en dos fases. Una fase que dura en promedio 14 días
y se denomina fase folicular, y una segunda fase que dura en promedio también 14 días que se denomina fase lútea. Nótese que la fase folicular, ¿cierto? La hormona preponderante son los estrógenos producidos en los folículos, y en la fase luteal la hormona preponderante son la progesterona producida en el cuerpo lúteo. Bueno, en la presente diapositiva vemos, ¿cierto?, un esquema de la gónada femenina, ¿cierto?, el ovario en su conjunto. Obsérvese que tenemos un hilio por donde ingresa una arteria, ¿cierto?, la arteria ovárica, y sale la vena, ¿cierto?, ovárica, y podemos observar un sinnúmero de estructuras que se denominan folículos, ¿ya?, ¿dónde nos van a interesar a nosotros? ¿Desde qué parte nos van a interesar a nosotros? Desde el folículo preantral, ya que desde este momento, ¿cierto?, el folículo tiene receptores AFSH y LH. Recuerden que la mujer nace con un stock de folículos más o menos entre 325.000 y 400.000 folículos primordiales. Ese es su stock, que se van a agotar durante la fase reproductiva de la mujer hasta llegar a la menopausia, donde se va a quedar sin folículos. ¿Qué es importante? Recuerden que una vez que ocurre, ¿cierto?, la gonadarquia y aumenta la pulsatividad de GnRH hipotalámica, va a aumentar la pulsatividad, ¿cierto?, de FSH y LH adenohipoficiaria. Esta FSH y LH va a llegar, ¿cierto?, a la célula folicular y va a promover el desarrollo, ¿cierto?, de estos folículos. Aquí empieza un periodo, ¿cierto?, de reclutamiento en primera instancia, después de selección y finalmente de dominancia, el folículo de Graf, ¿cierto?, que todos fuimos uno de ellos, ¿ya? Va a ser, ¿cierto?, ovulado, para posteriormente pasar a una estructura, ¿cierto?, que se va a mantener por un tiempo, dependiendo si hay fecundación, que se denomina cuerpo lúteo, y si no hay fecundación, este cuerpo lúteo después involuciona a cuerpo de albicans, y se van cumpliendo así los ciclos, ¿cierto?, cada 30 días, fase folicular, fase luteal, fase folicular, fase luteal, hasta que se agota el stock de folículo en una mujer adulta. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo la síntesis de hormonas a nivel de los folículos? Los folículos tienen receptores a dos gonadotropinas, que son FSH y LH, ¿ya?, y van a tener dos células que son las células tecales y de la granulosa. Y de ahí nace, ¿cierto?, lo que se denomina en la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, donde la hormona luteinizante va a impactar, ¿cierto?, sobre las células tecales y va a promover, ¿cierto?, la síntesis de testosterona, y la FSH va a impactar sobre las células granulares y va a biotransformar, ¿cierto?, va a aromatizar esa testosterona hasta producir estrógeno. Esto se va a explicar muy bien en la siguiente diapositiva. Bueno, este esquema representa la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, que este modelo, como se puede observar, tenemos en la región interior, este es un folículo en el ovario, ¿cierto? Podemos observar las células de la granulosa o granulares en la parte interna, un poco más externa las células tecales. Como se puede ver, ¿cierto?, las células tecales tienen receptor a LH y las células granulares tienen receptor a FSH. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega el estímulo pulsátil de la hormona luteinizante LH y FSH, ¿cierto?, las células tecales van a endocitar, tienen receptores a LDL y endocitan el colesterol. Y estimulados por la LH lo van biotransformando enzimáticamente hasta producir testosterona. La testosterona, como una hormona esteroidea, fluye fácilmente a través de las membranas celulares, ¿ya?, llega a las células granulares que están un poco más internas. Estas son estimuladas por la hormona folículo estimulante, que activa una aromatasa y va a biotransformar, ¿cierto?, la testosterona en 17-beta estradiol, y el 17-beta estradiol va a salir al plasma sanguíneo para ir, ¿cierto?, a cumplir sus funciones, principalmente a generar los caracteres sexuales secundarios y a, ¿cierto?, generar cambios principalmente en el comportamiento, ¿cierto?, de la mujer, y además, ¿cierto?, en las estructuras reproductivas de la mujer, los genitales, ¿cierto?, la forma, ¿cierto?, la salida del vello, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿en qué parte del ciclo menstrual vamos? ¿Cierto? Ya tenemos, ¿cierto?, un folículo preantral con receptores, ¿cierto?, a FSH y LH, y ya sabemos que a través de la teoría de las dos células, dos gonadotropinas, ¿cierto?, donde la hormona luteinizante va a impactar sobre las células tecales y la hormona folículo estimulante sobre las de la granulosa.
el folículo, ¿cierto? Van a ir, ¿cierto?, una fase de reclutamiento, selección y dominancia, y los folículos que van quedando van generando este antro, donde este antro es rico principalmente en estrógeno, producido por la teoría de las dos células de gonadotropina, hasta que finalmente el folículo dominante, ¿cierto?, va a producir concentraciones tan elevadas de estrógeno que va a desencadenar el único feedback positivo a nivel hipotalámico, ¿cierto?, para la producción de el pic, ¿cierto?, de LH, que va a desencadenar finalmente la ovulación. Bueno, si tomamos como punto de referencia, o día cero, ¿cierto?, el día de la menstruación, ¿ya? Acuérdense que esto es un ciclo, por lo cual tengo que partir desde un punto. Si tomo el día cero, más o menos entre el quinto y séptimo día, ¿ya?, voy a tener ya la presencia del folículo dominante. El folículo dominante, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de la teoría de las dos células de gonadotropina, va a empezar a producir cada vez mayor concentración de estrógeno. Los estrógenos van a generar un feedback negativo, ya de retroalimentación negativa en primera instancia sobre la liberación de FSH, ¿ya? Y eso va a impedir que los otros folículos que venían, ¿cierto?, en conjunto con el folículo dominante creciendo, impida su crecimiento y entren en estado de atrofia, ¿ya? Esto lo sigue haciendo el folículo, sigue produciendo cada vez más concentración de estrógeno, inhibiendo la producción de FSH, inhibiendo el crecimiento de los otros folículos, quedando finalmente solo un folículo dominante o de Graf que va a producir, ¿cierto?, un feedback positivo para que se libere una oleada de GnRH que va a desencadenar, ¿cierto?, una oleada de la hormona luteinizante. Bueno, aquí volvemos al mismo esquema. Entonces estábamos principalmente detenidos en un folículo dominante que estaba produciendo estrógeno, que como pueden observar aquí en el gráfico, generan un feedback negativo sobre la síntesis de la hormona folículo estimulante, ya que como él tiene sus receptores tan ávidos de FSH y él es el dominante, como se mencionó, ¿cierto?, él va a seguir creciendo, pero los otros folículos que tienen menos receptores FSH entran en un estado de involución, quedando solamente este folículo como dominante, y sigue produciendo a través de la teoría de las dos células de gonadotropina estrógenos hasta que estos estrógenos superan un umbral y generan un feedback positivo sobre el centro de oleada para desencadenar una oleada de GnRH, y este va a desencadenar una oleada de LH que finalmente va a desencadenar la ovulación. Bueno, para que ocurra el pic de LH es importante dejar en claro algunos parámetros que son sumamente relevantes. Para que se produzca el pic de LH es importante que la concentración de estradiol, ¿cierto?, 17 beta-estradiol, se mantenga, obviamente producido por el folículo dominante, por un periodo de más de 50 horas. Si no se produce esa concentración por ese periodo, no se produce el feedback positivo para la síntesis, ¿cierto?, y el pic, ¿cierto?, de LH. Una vez que se produce este pic de LH, este va a aumentar los receptores en las células de la granulosa, receptores de LH, y va a empezar desde ya, antes de la ovulación, el proceso de luteinización, ¿ya? Y va a empezar desde ya la producción de progesterona. Va a haber un cambio, ¿cierto?, enzimático en la biosíntesis. Acuérdense que se estaban produciendo altas concentraciones de estrógeno, ya se empiezan a producir pequeñas concentraciones de progesterona previo a la ovulación. Y en conjunto la LH con la progesterona que se está biosintetizando, ¿cierto?, en el folículo, va a desencadenar la ovulación. Bueno, ¿cómo se va a desencadenar la ovulación? La ovulación, como ya mencionamos, parte principalmente con el proceso de feedback positivo de los estrógenos que van a desencadenar, ¿cierto?, la liberación, ¿cierto?, una oleada de GnRH que va a desencadenar una oleada de LH a nivel adenohipoficiario. Esta LH va a viajar al folículo y va a desencadenar una serie de eventos, ¿ya? Principalmente nos vamos a centrar en los del lado derecho, donde va a partir, como ya mencionamos, la esteroidogénesis va a cambiar. Se estaban produciendo altas concentraciones de estrógeno en el folículo, se activan, ¿cierto?, una serie de enzimas para empezar a producir ahora progesterona. La progesterona en conjunto con la LH va a activar, ¿cierto?, a un activador del plasminógeno que va a activar, ¿cierto?, el plasminógeno lo va a transformar en plasmina, y esta enzima va a activar a una procolagenasa y se va a transformar, ¿cierto?, en colagenasa. Esta colagenasa es una enzima que, como su nombre lo dice, rompe el colágeno, ¿cierto?, y va a producir la ruptura folicular y va a desencadenar la ovulación. Este es el mecanismo más importante, ¿cierto?, en la especie humana de desencadenamiento, ¿cierto?, de la ovulación, pero en conjunto van a haber una serie de cambios de sustancias proinflamatorias, ¿ya?,
principalmente mediadas también por la LH. Una de ellas, ¿cierto?, son las bradicidinas del plasma sanguíneo, que son sustancias proinflamatorias, en conjunto con la activación de icosanoides de membrana, que van a producir principalmente prostaglandina y tromboxano, que también va a producir una serie de cambios, ¿cierto?, vasculares que van a modular y van a permitir, ¿cierto?, la ruptura, ¿cierto?, del folículo para que eclosione el ovocito y se produzca la ovulación. Bueno, una vez que ocurre la ovulación, ¿cierto?, como se observa acá, queda este cuerpo hemorrágico. El ovocito obviamente va a salir, ¿cierto?, a la tuba uterina, ¿cierto?, va a ser tomado por la tuba uterina y dependiendo, ¿cierto?, si hay coito o no hay, puede ser fecundado o no. Independiente de eso, si el ovocito no es fecundado, ¿cierto?, se va a formar, ¿cierto?, este cuerpo lúteo, primero un cuerpo hemorrágico, y empieza, ¿cierto?, el proceso de infiltración, ¿cierto?, de colesterol a las células, proceso denominado luteinización, y se va a producir, ¿cierto?, ahora el cuerpo lúteo. Que es importante y relevante, el cuerpo lúteo va a seguir siendo mantenido por pequeñas concentraciones de la hormona luteinizante de LH, ¿ya?, y va a promover, ¿cierto?, la síntesis principalmente de progesterona. También se produce estrógeno, pero en menor concentración, pero principalmente progesterona. O sea, pasamos de una fase folicular predominante en estrógeno, acuérdense que se producían a través de la teoría de las dos células de gonadotropina, a una síntesis principalmente de progesterona o fase luteal. Que es importante, la progesterona, como vamos a ver, ¿cierto?, es una hormona progestación, o sea, va a modular que todas las estructuras reproductivas de la mujer, ¿cierto?, vayan en pos de la gestación. En cambio, los estrógenos son profecundación. Todas las estructuras reproductivas de la mujer van en pos de la fecundación en el caso de haber coito. Bueno, ¿qué sucede con el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo, una vez que se forma a partir de las células tecales y de la granulosa, empieza a producir, ¿cierto?, progesterona por aproximadamente 14 días. Si hay fecundación, o sea, si hay coito, hay fecundación y hay implantación, posteriormente al cuerpo lúteo le llega una señal a nivel del endometrio, ¿cierto?, que la vamos a ver más adelante, y le dice: sigue funcional el cuerpo lúteo y sigue produciendo progesterona durante los primeros meses de gestación. Sin embargo, en los ciclos normales, ¿ya?, donde la mujer, ¿cierto?, no hay fecundación y no hay implantación, el cuerpo lúteo entra en un proceso que se denomina luteólisis el día 14. El proceso por el cual el cuerpo lúteo entra en luteólisis hasta el día de hoy no está del todo claro. Lo que se postula hoy día es que cuando el cuerpo lúteo produce aproximadamente entre 12 y 13 días progesterona en altas concentraciones, hay una señal que llega a la neurohipófisis y la neurohipófisis liberaría oxitocina. La oxitocina viajaría al ovario, ocuparía su receptor y promovería el aumento, ¿cierto?, de prostaglandina F2-alfa, que es un potente vasoconstrictor, y como ya mencionamos anteriormente, el cuerpo lúteo es altamente irrigado, produciría vasoconstricción, ¿cierto?, de las estructuras arteriales, ¿cierto?, del cuerpo lúteo, produciendo, ¿cierto?, la involución de este, entrando en este periodo de luteólisis y posteriormente desencadenando en el cuerpo de Aldrich. Bueno, ¿qué sucede, ¿cierto?, si el cuerpo lúteo involuciona? Caen drásticamente los niveles de progesterona, y cuando caen raudamente los niveles de progesterona, a nivel endometrial, ¿cierto?, como pueden observar acá, aumentan fuertemente los niveles de prostaglandina F2-alfa, que también, ¿cierto?, es este potente vasoconstrictor, y como el endometrio, ¿cierto?, está en esta fase secretora, con sus glándulas endometriales muy desarrolladas, como se observan acá, ¿cierto?, y sus vasos en espiral muy desarrollados, estos se vasoconstriñen, ¿cierto?, se produce una hipoxemia y finalmente se produce una necrosis y descamación, ¿cierto?, partiendo, ¿cierto?, con el día 1 de la menstruación. Bueno, aquí es importante destacar que la menstruación, que es este proceso de descamación del tejido, ¿ya?, producto principalmente de la hipoxemia, producido por esta prostaglandina F2-alfa, es un volumen no mayor, ¿cierto?, a 30 o 80 ml, pero como va acompañada con células descamativas, parece que el volumen fuese muy superior. Es importante mencionar que el periodo que debería durar la menstruación es no más allá de 3 a 5 días en promedio. Sobre eso ya tendríamos alteraciones del ciclo menstrual. Bueno, ¿qué va a pasar en el caso de haber implantación? En el caso de haber implantación, ¿cierto?, el embrión va a invadir, ¿cierto?, la placenta, se va a empezar a formar el trofoblasto, se van a formar las primeras vellosidades coriónicas y estas van a producir, ¿cierto?,
la hormona denominada gonadotropina coriónica humana. Esta gonadotropina coriónica humana va a viajar por el plasma sanguíneo y la principal función que va a tener va a evitar, ¿cierto? Va a enviar una señal para que el cuerpo lúteo no entre en proceso de luteólisis, siga produciendo progesterona y mantenga las primeras instancias de la gestación hasta que la placenta, ¿cierto? Cuando se termine de formar, ella, ¿cierto? Tome como función la producción de progesterona. Bueno, este es un esquema final que resume toda la materia que hemos visto durante esta clase. Obsérvese que en la parte central tenemos la citología ovárica con los folículos, que como ustedes saben, ¿cierto? La mujer tiene un stock de folículos que se va agotando durante su vida reproductiva. Y estos folículos, ¿cierto? Promovidos por las gonadotropinas FSH y LH, que obviamente vienen por la liberación de GnRH hipotalámica, van a ir en fase de crecimiento, fase folicular, primeros 14 días, y después fase luteal, segundos 14 días. Obsérvese que en la fase folicular se va a producir principalmente estrógeno y en la fase luteal, promovido por el cuerpo lúteo, principalmente progesterona, también se produce estrógeno. Y estos estrógenos, ¿cierto? Y estas progesteronas van a modular, en este caso, la estructura reproductiva endometrial, donde van a modular la fase de crecimiento los estrógenos, o proliferativa, y la fase secretora, la progesterona. Entonces, si observamos, ¿cierto? Tenemos que la LH y la FSH aquí aumentaron un poquitito, como se puede observar, y al aumentar van, ¿cierto?, a modular, ¿cierto?, la fase de producción de estrógenos a nivel folicular. Los estrógenos, cuando superan, ¿cierto?, los 200 picogramos por más de 50 horas, desencadenan el feedback positivo para la liberación de LH, que va a desencadenar, ¿cierto?, la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, las células del folículo se van a ir transformando, se van a ir luteinizando y se van a transformar en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo paulatinamente va a ser estimulado por LH. Observen que aquí la LH no baja del todo, sigue siendo estimulado y va a producir progesterona. La progesterona promueve la fase de secreción endometrial, las glándulas se agrandan, ¿cierto? La vasculatura también se agranda y se vuelve más en forma espiral, ¿ya? Están esperando, ¿cierto?, al embrión en el caso de haber fecundación. ¿Qué sucede si el cuerpo lúteo no recibe, ¿cierto?, no hay implantación? Este entra en el proceso de luteólisis, se degrada, deja de producir progesterona, caen fuertemente las concentraciones de progesterona y esto produce el aumento de prostaglandina F2-alfa a nivel de la vasculatura endometrial, que produce, ¿cierto?, esta hipoxemia y posteriormente descamación del endometrio produciendo la menstruación. Y así sucesivamente sigue el ciclo durante aproximadamente 40 años, o sea, desde la edad inicial, ¿cierto?, entre los 11, 10 años de la mujer hasta los 50 años, cuando llega la menopausia, ¿cierto?, y el stock de folículos primordiales se ha agotado y la función reproductiva en esa mujer tiene que cesar, al igual que la función esteroidogénica.